Jesús según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y pueblos enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús le dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les contestará: no sé quién son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo. Tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él contestará: no sé quién son ustedes. Aléjense de mí, malvados. Entonces será llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes habrán sido echados fuera. Y vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento, hermanos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, decía el estribillo del Salmo responsorial. Seguramente esta frase la hemos escuchado muchas veces, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y hemos hecho eso? ¿Sí o no? ¿Por qué callan? Dice el dicho: quien calla otorga, ¿no es cierto? Es eso, hermanos. Muchas veces escuchamos a Dios, pero escuchamos solo con la mente y se quedan ahí. Y muchas veces repetimos las cosas que hemos escuchado, pero no las llevamos a la vida. Y Jesús nos enseña. Miren, el Evangelio decía, Jesús, en aquel tiempo Jesús de camino a Jerusalén, iba a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Va recorriendo las ciudades y los pueblos enseñando. ¿Qué es lo que iba haciendo Jesús? Haciendo eso. Lo que él ha dicho. Proclamando la buena nueva, enseñando esta buena nueva que traía él. Jesús no solo le enseñaba con su palabra, sino que a la vez la acompañaba también con los hechos que iba haciendo por su propia vida. Jesús aquello que decía, lo llevaba a la práctica. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Lo que decimos hacemos? ¿Sí o no? Nos cuesta. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver. Jesús dice que iba a Jerusalén y seguramente seguido con sus discípulos y sus apóstoles. Y uno de ellos le pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Miren la pregunta que hace. ¿Serán pocos los que se salven? ¿Por qué hace esta pregunta? No le pregunta: Señor, ¿qué es lo que debemos hacer para alcanzar la salvación o para salvarnos? ¿Serán pocos los que se salven? Y esa respuesta a esta pregunta está en lo que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías. El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Y entonces ellos pensaban que Dios era solo para ellos, que la salvación solo era para ellos, para este pueblo. Porque ellos decían: nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Dios ha hecho una alianza con nosotros. Y ellos recordaban todo ese caminar que han tenido de repente para formarse como pueblo. Dice, cuando Dios llama a Abraham, ¿no?, le hace una promesa, y cumpliendo esa promesa le da uno de los hijos, que es Isaac. Luego tiene los hijos. Uno de ellos, que es Jacob, tiene los 12 hijos. Con ellos se forma el pueblo de Israel. Y cuando está formado el pueblo, Dios hace una alianza con el pueblo de Israel. Y para el pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba en el templo, porque ahí estaba la tabla de la ley, los mandamientos, y entonces ahí estaba la presencia de Dios, y por eso ellos iban. En la mente de ellos, solo ellos eran los que iban a alcanzar la salvación, y solo Dios era ese Dios para ellos. Pero no era así. Dios era un Dios para todos. Por eso dice la primera lectura, le dice, ¿no? Yo mismo voy a venir, dice Dios a través del profeta, y voy a reunir a todas las, y le empieza a decir gente de otros pueblos, para
para aquellos pueblos que para el pueblo de Israel eran pueblos paganos, que estaban alejados de Dios. Los traería a todos así. Y entonces este discípulo tenía esa mentalidad. Y como Jesús venía anunciando en la buena nueva que la salvación era para todos, que todos eran hijos de Dios, que todos estaban llamados para salvar, que todos estaban llamados a vivir esta buena nueva. Y entonces este discípulo interiormente se empieza a preguntar humanamente: oye, antes nosotros teníamos asegurada la salvación, ya nosotros estamos salvados por ser pueblo de Dios, y ahora Jesús dice que para salvarse hay que hacer otras cosas, hay que amar, hay que perdonar. Y empieza a ver todas esas cosas, que los demás también van a alcanzar la salvación y los tengo que acoger a ellos. Y entonces dice: hacer estas cosas, haciendo esto, ¿quién se va a salvar? Veía que vivir esto que anunciaba Jesús era imposible para ellos, porque ellos estaban acostumbrados simplemente a practicar unas cuantas leyes y con eso pensaban que tenían asegurada la salvación. Y por eso le dicen a Jesús: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y Jesús quiere que este hombre vaya a su corazón, no saque las cosas de la mente. Y por eso Jesús no le dice si son pocos o muchos los que se van a salvar, porque ya lo había anunciado en otros momentos. Lo que dice Jesús ahora es qué es lo que tiene que hacer realmente para salvarse. Dice: esfuércense, entren por la puerta estrecha. Vivir esto cuesta esfuerzo. Y ahí en otro pasaje del Evangelio Jesús dirá: el camino que conduce a la perdición es aquel camino que se ingresa por la puerta amplia. Y por ese camino van, dice, aquellos que se quieren perder. Pero dice, hay un camino estrecho, difícil. Es aquellos que ingresan justamente por esta puerta estrecha. Es el camino que lleva a la salvación. Por eso esfuércense para que vayan por este camino. Ahora las cosas ya no son fáciles. Antes ustedes pensaban que simplemente cumplir unas cuantas cosas era ya tenían asegurada la salvación. No, ahora no. La salvación cuesta. ¿Qué significa ingresar por esa puerta estrecha? Es, de repente, esa puerta estrecha es salir de uno mismo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, dice Jesús. Y el negarse es abrir el corazón y saber que yo necesito de Dios y no permitir que Dios llegue a mi vida. Salir de mi egoísmo, salir de repente de mi falta de perdón, salir de repente de mi injusticia, salir de repente de mi individualismo. Ese es el camino estrecho para permitir poder vivir las cosas de Dios. Pero miren, como Dios es tan amoroso con nosotros y que nos ama, Él siempre vendrá a nuestro encuentro a dirigirnos palabra. Y eso es lo que nos dice la segunda lectura. Miren, dice la segunda lectura: hijito mío, una palabra de amor. No rechaces la corrección, acéptala, no te enfades si te corrige. Miren, Dios siempre viene a nuestro encuentro para corregirnos, siempre. Y lo hace a través de su palabra, a través de repente de la palabra de otros, a través de repente del ejemplo del testimonio de otros. Y lo que hacemos nosotros muchas veces no aceptamos la corrección de Dios. Y si no aceptamos la corrección de Dios, menos aceptaremos la corrección del hermano. ¿O no? Y sigue escribiendo, miren, acepta la corrección, porque Dios los trata como hijos. Dice, ¿qué padre no corrige a su hijo? ¿Ustedes corrigen a sus hijos? ¿Sí? Cada uno lo sabe. Pero Dios siempre nos va a corregir porque realmente nos ama. Es por eso que miren, hermanos, Dios no se fija en nuestro pecado. Dios se fija en las cosas buenas que hacemos. Dios nos deja nuestro pecado para que nosotros nos damos cuenta, vayamos a Él. Y entonces nos da su perdón, nos muestra su amor y entonces nos corrige con amor. La corrección se hace realmente con amor. Y por eso decía, ingresar por la puerta estrecha es justamente vivir estas cosas. Y nosotros, nuestros hermanos, claro, eso lo dice el Evangelio. ¿Qué nos dice ahora Dios a nosotros?
Es eso Dios. Ahora Dios quiere que justamente que dándonos cuenta que de repente estamos equivocados, enmendemos nuestra vida, corrijamos nuestra vida. Sabiendo que seguir a Jesús no es una cosa fácil, cuesta. Pero también teniendo la seguridad que en este caminar no estamos solos. Él estará siempre con nosotros. Y saber que al final lo que nos da esto es la salvación, la vida eterna. Todos estamos llamados a alcanzar la salvación. Solo se pierde el que quiere perderse. Y Dios no se cansará de venir continuamente a nuestro encuentro. Pero esto que dice Dios, tenemos que llevarlo a la vida. Así como aceptamos que Dios viene a nuestro encuentro corregido, Dios hoy también nos pide a nosotros que seamos capaces de corregir a los demás. ¿Y cuánto nos cuesta esto? Miren, Dios cuando corrige, lo corrige con amor. Y no lo corrige solo con la intención de repente nosotros cambiemos y ayudarnos a cambiar. Nosotros cuando corregimos a los demás, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para corregir? ¿Decimos las cosas con amor? ¿O las decimos realmente gritando, queriendo imponer? ¿Saben por qué nos pasa eso, hermanos? Porque muchas veces no somos conscientes de lo que somos nosotros. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un cuerpo que es humano. Pero tenemos un alma que es espiritual, que es eterna. Y en este cuerpo humano, en nuestra parte humana, está el instinto. Pero en la parte espiritual divina, que es el alma, tenemos la inteligencia, la voluntad, la libertad. Y eso es lo que nos hace ser personas. Y las personas entonces actúan pensando, razonando. Y el instinto no. El instinto simplemente nos lleva rápidamente a reaccionar. El instinto nos lleva a imponer. Y generalmente en nuestra vida muchas veces hacemos así. Y por eso cuando queremos al otro corregir, nos preparamos. ¿Para qué? Para gritar. Para hacer sentir mi autoridad. Y entonces no voy a corregir. Porque de repente el otro también me va a responder. Y luego nos vamos a enfrentar. Y Dios no. Dios no quiere eso de nosotros. Que la corrección quiere que la hagamos con amor. Yo para corregir al otro no tengo que gritarle. Tengo que decirle las cosas. La verdad los hará libres. Muchas veces no corrijo porque tengo miedo, tengo temor. Pero dice Dios, la verdad los hace libres. Pues tengo que decir la verdad. No puedo callarle la verdad. Pero tengo que decirla con amor. Y si entonces yo la digo con amor y la digo con la intención de ayudar, y entonces sí va a tener efecto en el otro. Si lo miremos en Jesús. Un ejemplo. Una sola mirada, una sola palabra de Jesús para cambiar la vida del otro. De ese famoso Mateo, Leví, este cobrador de impuestos, un pecador, un desgraciado de su forma de vida, un injusto. Jesús lo mira con amor, le dice una palabra con amor: sígueme. ¿Qué hace Mateo? No puede resistirse al amor. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Deja todo y empieza a seguir a Jesús. Es el amor que nos cambia. Y justamente el ingresar por esta estrecha, seguir por este camino estrecho, es justamente vivir el amor. Es practicar el amor, porque es lo que quiere Dios. Y el amor cuesta. Dice en la carta a los Corintios lo que es el amor. El amor es paciente, servicial, no se irrita, no es colérico, perdona, se sacrifica, se entrega, busca el bien del otro. ¿Practicar eso es fácil o es difícil? Es vivir el amor. Claro que cuesta el amor, y Jesús lo sabe. Por eso dirá en otro pasaje del Evangelio: para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué nos dice ya con eso Jesús? Que para vivir realmente el amor, tan solo podemos vivir al lado de Él. Alejado de Él no vamos a poder vivir. Es solo con Él vamos a poder realmente vivir esas cosas. Solo con Él podremos practicar el amor. Solo con Él podremos tomar esa decisión de ir por este camino estrecho que nos asegura a nosotros alcanzar nuestra verdad. Alejados de Dios no. Pero ¿saben qué es lo que sucede en nuestra vida? Que muchas veces pensamos que estamos al lado de Dios, pero estamos alejados de Él.
lo que decía el Evangelio después. Hay muchos que irán, tocarán la puerta y dirán: Señor, ábrenos. Él contestará: no los conozco. ¿Y qué dirán esto? Señor, hemos comido, hemos bebido contigo. Tú has estado cambiando a nuestra plaza, hemos estado ahí para escucharte. ¿Y qué les dirá él? No sé quién son ustedes. Porque a veces, muchas veces nos pasa en nuestra vida que pensamos de repente, porque hacemos una oración en la mañana, otra en la tarde, o porque de repente venimos simplemente el domingo a la Eucaristía, de vez en cuando voy a confesarme, voy a una procesión, ya estoy haciendo las cosas de Dios. Pero muchas veces no. Si nos preguntamos hoy, ¿cómo hemos venido a la Eucaristía? ¿A qué hemos venido a la Eucaristía? ¿Hemos venido realmente a ese encuentro con Dios? ¿O hemos venido porque simplemente tengo que venir el domingo, como la iglesia manda unos preceptos, o ir a misa los domingos? He venido para ir a la misa los domingos. Es que muchas veces hacemos eso. Y Dios justamente quiere que demos ese cambio. Por eso Dios viene a nuestro encuentro. Sí, miren, para empezar nunca es tarde. Por eso Dios dice: estoy a la puerta y toco. Por eso el Evangelio termina diciendo: miren, hay algunos últimos que serán los primeros, y hay primeros que serán últimos. Muchas veces pensamos, porque ya hacemos unas cuantas cosas, ya tenemos las cosas aseguradas. Pero de repente no es así. Entonces de repente nos damos cuenta que estamos equivocados y damos ese paso para la conversión, de ser últimos. Empezamos a ser los primeros, porque empezamos a vivir verdaderamente las cosas de Dios. Y eso es lo que quiere, hermanos, Dios de nosotros. Ese paso. Que no simplemente nos contentemos con las unas cosas. Siempre lo que tenemos que preguntarnos: ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Muchas veces, si es solo por de repente tranquilizar mi conciencia, solo porque los demás me lo dicen, entonces estoy equivocado. Lo tengo que hacer porque estoy convencido de esto. Vengo a la Eucaristía porque estoy convencido que vengo a este encuentro con Dios, que lo vengo a recibir. Y entonces esta gracia de la Eucaristía tendrá efecto en nuestras vidas. Mire lo que le decía a este famoso Mateo. Una palabra le cambió su vida. Un otro famoso Zaqueo: baja, quiero ir a tu casa. Lo recibió en su casa. Era tanta la alegría de escucharlo a Jesús, de tenerlo cerca a Él. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Si alguien le ha engañado, le voy a devolver 4 veces más. O aquella mujer que dice: hasta que le toque la punta de su manto. Y toca la punta de su manto y queda curada. Y miren la Eucaristía. Pensamos que hemos venido nosotros al encuentro de Dios. Es Jesús quien viene al encuentro de nosotros. Y miren, no solo Jesús nos dirige su palabra, lo más grandioso y hermoso de Él, que Él viene a hacerse uno con nosotros cuando lo recibimos en la comunión. Él ingresa a nosotros, se hace uno con nosotros. Pasará como esta mujer que nos curará de repente aquellos temores, aquellas tristezas, aquellas angustias con las que hemos venido. Seremos capaces de repente, como Zaqueo, decir: Señor, mira, sí, estoy algo enfadado con mi esposa, con mi hermano, no sé qué, en la casa que he venido enojado, entonces voy a ir a Él a pedirle perdón. Voy a me encuentro con Él, porque realmente es mi hermano. Si sucede eso, y entonces verdaderamente le estamos escuchando a Dios. Las cosas de Dios no son para tenerlas en la mente, son para que vayan al corazón y se hagan vida. Y eso es lo que queremos pedir hoy al Señor. Pedirle que nos conceda la gracia, ya no escucharle con estos oídos humanos, sino escucharle con los oídos del corazón, para que su palabra llegue a nuestro corazón, para que podamos llevar a la vida y a la práctica. Que el Señor de repente nos conceda también pedir al Señor esa gracia. Si de repente estamos equivocados, demos ese cambio, porque eso es lo que quiere Jesús. Dice: más alegría hay en el cielo por un pecador que se convierta que por muchos santos que no necesitan conversión. Pedir a María, nuestra Madre, y aquella también llevó de la mano a Jesús a ir descubriendo las cosas de Dios nuestro Padre, que ella también muchas veces nos lleve de la mano a ese encuentro de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y vamos a ponernos